Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Esto es Proyecto Puente, periodismo diferente, transmitiendo en vivo desde Hermosillo en el 91.5 FM Radio Fórmula, en Cajeme 92.1 FM, en Nogales 1370 AM. Llegamos ya casi a todo el estado con esta potencia de Larsa Networks. Y abrimos el siguiente segmento con We Are the Champions, somos los campeones de Queen. Muchas gracias por tantos y tantos mensajes en Twitter, Facebook, WhatsApp, por todas partes. Ahorita los vamos a leer por la bienvenida que le están dando a Proyecto Puente. Ya les hacía falta, ¿no? Para que vean nomás, más o menos, mire usted, nosotros también teníamos muchas ganas de volver al aire con todo el periodismo diferente, un periodismo crítico de contrapeso. Gabriel Moreno por un periodismo objetivo y transparente necesario para luchar contra impunidad. Ángel López, ya se sienten diferentes, le faltaba algo a las mañanas. Por ejemplo, el poder del usuario, feliz regreso al periodismo libre y con gran capacidad técnica, enhorabuena. Al diputado Ulises Cristópulos también. Bueno, me voy con el intérprete del poder, le comentaba Lorenzo Meyer, historiador que conoce muy bien las entrañas del sistema político mexicano, es también editorialista de Reforma. El jueves pasado, bueno, yo lo leo siempre, no me pierdo siempre sus columnas, de ahí me baso para pues entender qué es lo que nos ocurrió, de dónde venimos y hacia dónde vamos como nación, y lo he convocado a Lorenzo Meyer, al doctor, para inaugurar esta primera transmisión estatal de Proyecto Puente para evaluar al peñismo. El 1 de diciembre se cumplieron 3 años de un gobierno fuertemente criticado a nivel nacional. Doctor Lorenzo Meyer, qué gusto escucharlo. Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Y frente a qué estamos con lo que le queda al peñismo o lo que ha sido del peñismo, doctor? Bueno, gracias por la presentación. Eso de que conozco las entrañas del sistema político mexicano, supongo que, bueno, fue una manera de presentarme, pero... bueno, de estudiarlo, me refiero a que de estudiado, ¿no? De estudiado, sí, no de que lo haya practicado, sí, eso sí, digo. No, tampoco, es bien difícil conocerlas, incluso si nada más se le estudia. Es bastante, cualquier sistema político tiene muchos vericuetos, muchos secretos, y por más que uno lo estudie, siempre quedarán por ahí zonas oscuras. Pero vayamos a la pregunta, el peñismo. ¿De qué se trata? Para empezar, creo que hay que reflexionar sobre lo que significó el regreso del PRI en el 2012. Es bien importante porque no era claro ni previsible que una transición como la que se pensó que México podría tener ahí por fines del siglo pasado, por los 1990s, cuando ya hay una serie de movimientos políticos, de corrientes disidentes, opositoras que se están manifestando, organizando, que para antes del fin del siglo ya tenían, ¿sí? La gobernatura de Baja California, ya tenían el gobierno del Distrito Federal, el Congreso Federal, los diputados ya no estaban controlados por el PRI. En esas circunstancias que tiene lugar la elección del 2000, con estas 3 fuerzas de el viejo PRI, con Francisco Labastida como candidato, y el PAN con Fox y el PRD con Cárdenas, ya se manifiesta una competencia política más o menos real y relativamente limpia. Entonces se pensaba que México entraba a una nueva etapa de su historia política, que podría ahora sí ponerse a tiempo con el resto de América Latina y con una buena parte del mundo, en donde la llamada tercera ola democrática había producido cambios interesantísimos en Europa, con Portugal y España, luego con Grecia, ahí cerca con Turquía, y
como digo, toda América Latina la experimentó y buena parte de países de Asia. Nosotros creo que teníamos derecho a considerar que el PRI ya era cosa del pasado, que tenía una larga biografía, que había sido el partido protagonista de una etapa de estabilidad que no tenía muchos precedentes en la América Latina y que había sido exitoso como sistema autoritario, pero que ya había llegado su hora. Sin embargo, para el 2012 lo tenemos de vuelta. ¿Qué pasó? Pues que fracasó en buena medida la llamada transición, que el PAN, a la cabeza de esa transición, no supo, no pudo, no quiso llevar a fondo los cambios, y ya en el 2006 se metió en problemas su miedo a que Andrés Manuel López Obrador, a que una izquierda bastante moderada comparada con las que hubo en el siglo anterior, una izquierda no revolucionaria, una izquierda que iba a no cambiar el sistema económico, sino a, digamos, equilibrar el gran desequilibrio que ya se notaba cuando uno ve la parte del Producto Interno Bruto que le corresponde al capital y la que le corresponde al trabajo. Pues las gráficas muestran que desde Echeverría en adelante el trabajo va perdiendo terreno y las ganancias del capital van en aumento. Entonces la sociedad mexicana estaba ya polarizándose mucho y era necesario, ahora lo es todavía más, pero yo ya no sé cómo lo vamos a hacer, era necesario empezar a disminuir esa gran brecha entre concentraciones extraordinarias de capital y pobreza por el otro lado. Que Salinas la agudizó, ayer analizado cómo, por ejemplo, el ejemplo Cananea, vendieron la mina en lugar del Estado hacerse cargo, y Carlos Salinas agudizó esa brecha, doctor. Pero pues deje Cananea, Teléfonos de México. Bueno, no, por eso, empezando por ahí, es decir, a la REA, cómo lo beneficia, hacen ese negocio, y después Telmex, pero me refiero a complementando lo que inicia con Echeverría y después Salinas y hasta llegar hasta el regreso del PRI, doctor. Y las tendencias siguen, yo recomiendo muchísimo ver por internet a Oxfam México, un pequeñísimo estudio de Gerardo Esquivel, pero no tiene desperdicio. Es un estudio en donde se presentan los índices de concentración de la riqueza, como 4 personas, Slim, Larrea, Bayeres y Salinas Pliego, concentran el 8% del Producto Interno Bruto. 4 personas. En un país de más de 100 millones de habitantes, 4 tienen el 8%. Esta concentración es realmente extraordinaria a nivel mundial. Bueno, entonces el PAN simplemente no hizo ningún cambio y sí tenía miedo a una izquierda que moderara eso. Por lo tanto, decidió negociar, pactar con el PRI cuando Fox le pide a Roberto Madrazo: vamos a cogobernar el cambio. Ahí ya está clarito, no le tienen miedo a quedarse solos en el campo, el PAN como derecha, el PRD como izquierda, y que el PRI se desvanezca con el paso del tiempo. No, lo traen otra vez a la palestra, y finalmente pues en 2012 llega de nuevo. Ese es Peña Nieto. Peña Nieto tiene un inicio políticamente espectacular, que es el Pacto por México. Plenamente. Doctor, tengo que hacer un corte y vuelvo con usted, ¿me permite? Perfecto. Estoy hablando con el doctor Lorenzo Meyer, me está interpretando la llegada de Enrique Peña Nieto, de cómo tuvo un arranque exactamente espectacular, de mucha expectativa, del Saving México, que también en su momento lo titularon a nivel internacional. Estamos ya en otro estadio, estamos en otra etapa del país. Con eso voy a volver con el doctor Lorenzo Meyer, aquí a través de Proyecto Puente, Periodismo Diferente. En un momento continuamos con más de Proyecto Puente.
CIAM, su sala de urgencias móvil en Hermosillo, felicita al noticiero Proyecto Puente por el compromiso que tienen con nuestra sociedad y por seguir haciendo un periodismo diferente. Enhorabuena. Siento la magia del amor y ahora quiero informarme, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Si tienes edad para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a comolehago.org e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro. Hazlo seguro. ¿Cómo le hago? Es tiempo de compartir. Tus recargas Amigo te dan más saldo de regalo. Las recargas de 20, 30 y 50 te dan el 20% más. Las recargas de 100 te dan el 50% más y WhatsApp ilimitado. Y las recargas de 200, 300 y 500 te dan el doble de tiempo aire, Facebook, Twitter y WhatsApp ilimitado. Este fin de año, las mejores promociones solo con Telcel. Telcel es la red. The Business Room, hacedor de empresarios sonorenses de éxito, felicita al noticiero Proyecto Puente por su regreso a la radio. Le pedimos que siga ejerciendo un periodismo diferente en favor de los sonorenses. Mucho éxito. Estás escuchando Radio Fórmula Hermosillo, XHYF en el 91.5 FM. Transmite con 25.000 watts de potencia efectiva radial. Estudios y oficinas en Calle Guerrero entre Zacatecas y San Luis Potosí. Número 16B, Colonia Centro, en Hermosillo, Sonora, México. Teléfonos 109-3662 y 109-3676. Grupo Fórmula Sonora. Es Larsa Comunicaciones. Continúa la información. Proyecto Puente. Pues sí, en el 2012, como señalaba, con el Pacto por México, esto parecía algo pues sorprendente. Tenemos a un PRI de regreso y tenemos a dos partidos de oposición, a los mayores partidos de oposición, comiendo de la mano de Peña Nieto, diciéndole, sí, vamos a lo que Fox había invitado al PRI tiempo atrás, a cogobernar, o a dar la idea de que están cogobernando. 90 y tantos puntos que constituyen el Pacto por México, y el PAN y el PRD aceptan, y se habla de reformas estructurales. En realidad lo único que se quería hacer era seguir por el mismo camino que ya se venía señalando desde Salinas, y las reformas estructurales en realidad ya están hechas. La privatización de la industria petrolera ya había empezado desde la cuenca de Burgos, donde estaban haciendo lo del fracking. Las cantidades de plataformas que eran unas de Slim, otras extranjeras, ya estaba la presencia de ese capital privado nacional e internacional ahí, pero entonces se da esa medida espectacular de vamos a cambiar a México, Saving México, vamos a salvarlo. Y se sigue por el mismo camino, la misma brecha social que estaba ya antes sigue creciendo, la violencia, vaya que sí, allá en donde en el norte se siente, pero en realidad se siente en todos lados, aquí en el Distrito Federal también, en Morelos, en Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, en todas partes está ya ese gran problema. Eso siguió, sigue la brecha de la desigualdad. Lo que se quería era
de todas las reformas, yo creo que nada más había una importante, que era la del petróleo. Ya, definitivamente, acabar con el legado cardenista, cambiar la Constitución, privatizar la explotación del petróleo, ir relegando a Pemex. Pemex está siendo ahogado por la cantidad de impuestos que se le sacan. En algún momento sus utilidades, eso no podría pasar en una empresa privada, el 100% de sus utilidades se va al pago de los diversos impuestos que tiene que hacer Pemex. Entonces, ¿cómo va a invertir? Además de que tiene la mala fama y bien ganada de un sindicato corrupto y de unos administradores muy corruptos. Pero el 2013, 2014 parecía seguir la propaganda política del peñanietismo por buen camino, hasta que llega lo de la tragedia de Iguala. Creo que ese es el momento en que se pone en evidencia, de la misma manera que en 1994 con la insurrección zapatista, de repente de esa especie de sueño salinista se desnuda y se ve que el país que iba a entrar al primer mundo, según nos dijo Salinas con el Tratado de Libre Comercio, está lejísimos, y que tiene una rebelión indígena porque ya no aguantan. Bueno, pues en el caso de 2014, esto que pasa allá en una zona bastante olvidada de Guerrero, es el detonador de algo que estaba viéndose todos los días, pero que ahí cristalizó la falla enorme del Estado. El Estado no funciona. Hay zonas en las cuales simplemente ya se le escapó el control. Guerrero partes de Guerrero, partes de Michoacán son estas zonas donde ya no hay Estado. Y se queda paralizado. Perdón, Peña Nieto en realidad está de viaje, no sabe qué hacer. Luego viene, llueve sobre mojado, viene el escándalo de la Casa Blanca, donde se ve que la corrupción está en el meollo del sistema, en la institución principal que es la presidencia. Y después de eso ya van cayendo otros escándalos, problemas, que Tlatlaya, que en fin, el Chapo es es como ya la cereza del pastel, que un penal de alta seguridad. Pero ¿cuál alta seguridad? El capo más importante del mundo se les va por un túnel. Existe el Estado mexicano, Saving México. ¿Qué quedó del Saving México? Moviendo a México, pero moviéndolo ¿a dónde? Entonces viene ya una respuesta vía los encuestadores, en donde se ve que Peña Nieto perdió ya la confianza de la mayoría. Suben las cifras, bajan, suben, bajan, pero las 2/3 partes de las encuestas nos dicen, las encuestas nos dicen que las 2/3 partes de la ciudadanía no aceptan la forma como está dirigiendo el gobierno. Y en la pregunta original que me hizo es, ¿qué nos queda con la segunda parte del sexenio? Pues aparentemente, por lo menos hasta este momento, simplemente administrar las inercias. Ya no hay ni siquiera la promesa de un cambio, que nunca hubo la voluntad de cambiar, sino de seguir empeñados en la misma dirección. La reforma educativa es meter en cintura a la coordinadora, a la CENTE. La reforma laboral, pues esa que hizo ya al final Calderón, pues no es más que seguir con la precariedad de los puestos de trabajo, ir mochando las ganancias anteriores, y ahora el Fobiste, el ISSSTE, todo eso se está yendo por la borda. Y la economía,
con eso quiero terminar, la economía sigue sin crecer, entre otras cosas, porque el mercado interno es muy débil y además se viene abajo el precio del petróleo. ¿Qué esperar de aquí, este fin del 2015 al 2018? La administración de las inercias, no veo ninguna posibilidad de cambio sustantivo. ¿De qué manera piensan introducir un vuelco en la dirección que lleva el país? ¿Se desgastó más pronto? Por último le pregunto, doctor, ¿se desgastó más pronto que Peña Nieto? Perdón, ¿que Calderón? Que Calderón, yo creo que sí. Es que hay un artículo en uno de los últimos números de este país, de Alejandro Moreno, que es un profesor. El reloj, discúlpeme, porque si no se va a cortar a nivel nacional, se nos va a cortar por el comercial, pero lo convocamos para la próxima, doctor. Bueno, nada más decirle que la confianza en México ha bajado a niveles espectaculares. No hay confianza, y eso está en las últimas cifras que tenemos. Ese es el peñanietismo. Le mando un abrazo, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días, doctor Lorenzo Meyer. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. La suscripción de Sky y BTV en un equipo es gratis. Con Sky y BTV, el apagón no sucede. Contrata ya 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta términos y condiciones en sky.com.mx. Hoy yo soy feliz.